Cristo es Dios encarnado. Cristo se rebajó al nivel humano. El cuerpo de Cristo estuvo bajo las mismas influencias que nosotros tuvimos, aunque su naturaleza era la naturaleza de Adán. Cristo vino con la naturaleza de Adán. En teología llamamos eso de prelapsariano. Lapso es caída. Llamamos de prelapsariano. Cristo es el segundo Adán. Vino con la naturaleza de Adán para mostrar que Adán pudiera haber vivido sin pecado. Hoy día es muy común encontrar gente diciendo que Cristo vino con nuestra naturaleza pecaminosa. Y porque Cristo pudo vivir una vida sin pecado, usted y yo podemos aquí vivir una vida sin pecado, y eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Nosotros viviremos una vida perfecta cuando Cristo venga y lo que es corruptible se revista de incorruptibilidad. Nosotros no creemos en la perfección o en la última generación sin pecado. No creemos en eso. La Biblia no enseña eso. Con respecto a este video del hijo del pastor Bullón, alguien mandó esta cita que dice: ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección de Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en la que se deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Conflicto de los siglos, página 607. Alguien mencionó también: hermano, personalmente discierno, hay cosas que enseña este pastor, es incongruente conforme a la palabra de Dios y el espíritu profecía. No está a la ley y al testimonio. Isaías 8:20. Una vez él vino acá a Panamá a un congreso de jóvenes y se burló de los que predican profecía, que son unos exagerados, y todos los días que predicó solo del amor basado en Juan 3:16. La verdad, he escuchado sus prédicas no porque me guste, sino para estudio, y la verdad es decepcionante lo que predica este hermano pastor. Tiene un estilo católico evangélico. Así será la nueva teología liberal. Tal como vemos la situación, el principal peligro en creer que la humanidad de Cristo era diferente de la nuestra es que empleamos esa diferencia como una excusa para el pecado, situando a Cristo en una categoría aparte de la nuestra. Explicamos su absoluta victoria sobre el pecado y la tentación diciendo: sí, pero Él era Dios. Y explicamos nuestras derrotas y debilidades diciendo: sí, pero somos humanos. Si por el contrario aceptamos al pie de la letra la declaración de que nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo, y que a pesar de haber tomado ese pasivo fue victorioso, entonces la vida y victoria de Cristo adquieren inmediatamente relevancia para nosotros. Vemos a Jesús a nuestro ejemplo y procuramos imitarlo. Viviendo una vida sin pecados, testificó de que cada hijo e hija de Adán pueden resistir las tentaciones del que primero trajo el pecado al mundo. Mensajes Selectos 226. El plan de Dios ideado para la salvación del hombre disponía que Cristo conociera el hambre y la pobreza, y cada aspecto de la experiencia del hombre. Resistió a la tentación mediante el poder que puede tener el hombre. Se aferró del trono de Dios. Y no hay un hombre o mujer que no pueda tener acceso a la misma ayuda mediante la fe en Dios. El hombre puede llegar a ser participante de la naturaleza divina,
Los hombres pueden tener un poder para resistir el mal, un poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueden vencer. Un poder que los colocará donde pueden llegar a ser vencedores como Cristo. La divinidad y la humanidad pueden combinarse en ellos. Es evidente que el mensaje de 1888 presentaba a Cristo como teniendo el mismo tipo de carne que cualquier otro ser humano. Si bien jamás pecó al ser tentado, reconocía que los antecesores de Cristo, según la carne, eran pecadores. Si es que Cristo debió obtener una carne diferente a la del resto de la humanidad, ¿de dónde la obtuvo? Los mensajes de Jones y Waggoner hicieron que las personas escribieran cartas a Ellen White en protesta, pero ella replicó: me han llegado cartas que afirman que Cristo no podría haber tenido la misma naturaleza que el hombre, pues si la hubiera tenido, habría caído bajo las tentaciones similares. Respondo: si no hubiera tenido la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Si no hubiera sido participante de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como lo han sido el hombre. Si no hubiera sido posible rendirse ante la tentación, no podría ser nuestro ayudador. Fue una solemne realidad que Cristo vino para reñir las batallas como hombre, en lugar del hombre. Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el modelo. El hombre debe llegar a ser participante de la naturaleza divina. Con el tremendo desafío de la perfecta e impecable vida de Cristo ante nosotros, debiéramos ciertamente estudiar con fervor la forma de imitarlo. Debiéramos buscar el poder del Espíritu Santo e entregarnos totalmente a Dios y asimilar la naturaleza divina mediante la agencia del Espíritu Santo. Me decía un pastor, creo que era de Argentina o de Chile, pero de Sudamérica, me decía de que ellos tienen vedado al pastor Esteban Bor porque predica en contra de ese principio que ellos conocen. O sea, el pastor Esteban Bor, recuerdan de que habla acerca del perfeccionamiento, el carácter, ser al carácter de Cristo, que sí es posible. Pero digamos el concepto general de que solo Cristo era perfecto en su humanidad y que nosotros no podemos alcanzar ese grado hasta que Él venga y nos transforme. Entonces ese es el concepto general de los pastores adventistas. Le estoy mencionando lo que yo sé, no soy experto en el tema. Sinceramente, hace un par de semanas atrás no sabía nada de este asunto, de que había esas dos posiciones, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, está el concepto de los pastores, ¿verdad? Que por más que te esfuerces no podés, en resumen, ¿verdad? Por más que te esfuerces no podés llegar a la santidad, porque estás en un cuerpo de pecado. Y está el concepto que menciona el pastor Esteban Bor, de que sí podemos llegar a la santidad y apartarnos del pecado. No sé si en algún momento específico, por algún tiempo, o por desde este momento en adelante ya no vas a pegar. Pero sí algo que es claro, que cuando el Espíritu Santo se aleje de la tierra, estaremos sin intercesor y estaremos, dice el Espíritu de Profecía, delante de Dios, sin intercesor. Por lo tanto, tenemos que mantenernos de pie, firmes, santos. Ahora, ese grado de santidad, no sé qué grado de santidad se referirá. Si es un nivel donde no vas a pecar ni en pensamiento ni en palabras, entonces ese detallito pues ya no lo manejo yo, no soy experto. Solamente le hago el comentario de que el pastor chileno o argentino me dijo de que ellos tienen vedado, o sea que ya no creen en el pastor Esteban Bor, o por eso le tienen las puertas cerradas en algunos lugares. Imagínense, por ese concepto, dice de que lo tienen vedado, porque habla de esa parte doctrinal que ellos no apoyan. Entonces descartan a ellos todo lo demás que él hace, está descartado para ellos. O sea, como un falso profeta, ¿verdad? Ese es el detallito que les puedo mencionar. Sería bueno, ¿verdad?, investigar un poquito más de esto. Pero para mí es claro, ¿verdad?, que uno tiene que buscar esa santidad.
Y otro detalle que se me viene ahorita a la mente es, si en el cielo no va a llegar nada corruptible, ¿dónde está Elías? ¿Dónde está Enoc? ¿Dónde lo tendrán? ¿En una sala de espera? Es mi pregunta, ¿verdad? ¿Estarán en una sala de espera ellos? Así como el waiting room que tenemos nosotros en Zoom. Mis apreciados hermanos, buenas tardes. Con respecto al tema que habla Rubén Bullón, creo que nosotros deberíamos de leer en el Espíritu de Profecía el capítulo 6 de Patriarcas y Profetas con respecto a Set y Enoc. En este capítulo claramente la sierva del Señor nos da a entender que Enoc llegó a esa santidad que Dios quería que los seres humanos llegaran. Ahora, de hecho, que Enoc llegó a esa santidad para que Dios lo haya trasladado al cielo, ¿no? Porque dice en Génesis capítulo 5, el versículo 20 hasta el 22, menciona acerca de Enoc, que Enoc caminó con Dios, y eso tiene un gran significado. También escuché al pastor Esteban Bor con respecto a este tema de Enoc, de cómo llegó a obtener esa santidad mientras estuvo en esta tierra. Y cuando uno lee el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 6, Set y Enoc, uno se da cuenta que Enoc realmente llegó a esa situación, tanto así que dice que rogaba a los seres humanos de su época para que dejaran el pecado, porque él mismo ya había aprendido a abandonar el pecado. Él mismo ya estaba caminando con Dios. Y caminar con Dios, como dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 9, todo aquel que ha nacido de Dios ya no sigue pecando, dice. Entonces quiere decir que el nacimiento todavía de nosotros, que todavía somos pecadores y que pensamos que no vamos a poder alcanzar ese ideal que Dios tiene, como lo dice en el libro de Hebreos capítulo 12, el versículo 14, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, nosotros en esta tierra tenemos que prepararnos y tenemos que aprender a vivir como lo vivieron estos santos hombres que se aferraron y se tomaron de la mano de Dios. Por ejemplo, hablando acerca de Enoc, la sierva del Señor en la página 72 dice que cuando Enoc cuando él tuvo su primer hijo a los 65 años, dice la Biblia que tuvo su primer hijo, cuando su hijo, él le tenía que prodigar los cuidados a su hijo, él se dio cuenta de cuánto Dios lo amaba a él y decidió obedecer a Dios, decidió caminar con Dios, y ese caminar con Dios lo llevó a la santidad. Así que cuando Pablo habla acerca del segundo Adán, es cierto que nuestro Señor Jesús en Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 8 dice que se hizo carne, pero Él vino a enseñarnos que es posible que los seres humanos podamos vivir tomados de la mano de Él, podamos vivir en santidad. Eso es posible. Y yo no creo que eso sea un tema de discusión. Sin embargo, siempre va a haber estas dos posiciones, ¿no? Que algunos dicen que simplemente o simplemente dicen que no es posible vivir en esta tierra como seres santos. Sin embargo, el libro de Apocalipsis capítulo 14, el versículo 12, dice: aquí está la paciencia de los santos. Los santos son aquellos que caminan con Dios. Como dijo ya el hermano, aunque no seamos expertos en este tema, sin embargo nosotros también debemos apuntar al ideal que Dios tiene para nosotros y esforzarnos cada mañana a servir a Dios, aferrarnos, tomarnos de la mano de Dios cada mañana, así como lo hacía nuestro Señor Jesús, que lo hacía, dice, muy de mañana, se conectaba con su Padre. Si él, que no tenía pecado, se conectaba con el Padre, nosotros, con mayor razón, que somos pecadores, necesitamos conectarnos diariamente con nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, hermanos.